Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo. El día de hoy voy a hacer una retroalimentación sobre lo que vimos en nuestra primera clase de qué es un ángulo, cómo se clasifican y cómo se miden ángulos, como para hacer una retroalimentación y ustedes lo tengan en cuenta en el momento de estar realizando su taller. Recordemos, cuando hablamos de ángulos y sus medidas, yo les decía a ustedes que los ángulos normalmente están en la vida cotidiana en todas partes donde observamos, como lo vemos en la siguiente imagen, ¿sí? En el pescador vemos que cualquier posición que él haga forma un ángulo. La caña de pescar forma diferentes ángulos. Entonces, es para que podamos concluir de alguna manera que los ángulos es algo cotidiano y que están visibles en todo lo que observamos. ¿Qué es un ángulo? Pues un ángulo es una abertura formada por dos semirrectas que se cortan en un punto en común llamado vértice. ¿Qué significa eso? Yo tengo dos semirrectas que se cortan en un punto en común llamado vértice, que en este caso lo voy a llamar O. Y a las semirrectas pues les estoy colocando el nombre de OA y a esta semirrecta el nombre de OB. Tenemos también pues que esas dos semirrectas me forman una abertura, una amplitud, y eso es la medida del ángulo, la amplitud o la abertura que se forma entre esas dos semirrectas. Al O le llamamos vértice y a estos OA y OB son los lados o segmentos o semirrectas, como lo he mencionado. ¿Cómo se pueden nombrar los ángulos? Esto también se los mencioné. Si yo tengo un ángulo, por ejemplo, nuevamente, las dos semirrectas, yo puedo decir este es el símbolo de ángulos, el ángulo O refiriéndome al vértice. O yo puedo decir al ángulo AOB refiriéndome también al vértice O, pero en este caso, como pueden darse cuenta, lo coloco en la mitad, refiriéndome a OB. Siempre se debe colocar en la mitad, si hago referencia de esta manera, la letra a la cual estoy haciendo referencia al ángulo. Y también podemos mencionarlo por letras griegas. Las letras griegas que más utilizamos son alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Y sería así como está acá en la figura. Si yo me refiero, acá yo podría decir el ángulo A, pero también puedo hacer referencia al ángulo alfa, utilizando letras griegas que normalmente es las que más vamos a utilizar. Ángulo generado. Un ángulo generado se determina en términos de una rotación o giro de una semirrecta sobre el origen. Cuando vayamos a construir ángulos, los vamos a hacer de una manera de un ángulo generado y para eso siempre tengo que construir una línea inicial, un centro o punto de origen y de ese punto de origen voy a construir la abertura o la amplitud que me están diciendo. Entonces voy a tener un lado inicial, un lado terminal y tengo la amplitud. Esa amplitud es un ángulo generado. Ese lado inicial puede variar. Yo lo puedo colocar en esta parte superior, punto de origen, lado final y esta amplitud sería el ángulo. Pero ese lado inicial también lo puedo colocar de manera vertical, punto de origen, lado final y esta amplitud es la que me genera un ángulo como tal. También podemos visualizar que tenemos ángulos en posición normal y yo les decía que un ángulo en posición normal es cuando el vértice coincide con el origen de coordenadas cartesianas y su lado inicial es el sistema positivo de las abscisas o eje de las X. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mi plano cartesiano formado por el eje horizontal que es X, el eje vertical que es el Y y tengo cuatro cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Si yo voy a formar ángulos con ayuda del plano cartesiano, mi línea inicial va a ser el eje de las X o eje de las abscisas, como lo voy a dibujar acá con esta línea roja. Esa línea roja me va a dar mi punto de partida, es decir, va a ser 0 grados. Y a partir de esa línea yo puedo construir un ángulo o varios ángulos en el primer cuadrante y eso se llama un ángulo en posición normal. Pero de igual manera yo puedo formar ángulos en el segundo cuadrante, es decir, en este lado, siempre y cuando yo parta de mi línea inicial que es el eje de las X, esta línea roja,
y acá puedo formar otro ángulo. Eso se llama ángulos en posición normal. De igual manera, en el tercer cuadrante puedo formar un ángulo siempre partiendo de mi línea inicial eje X para el tercer cuadrante y voy a formar este ángulo con esta amplitud en un plano cartesiano. De igual manera va a suceder en el cuarto cuadrante. Pero para poder generar un ángulo tomo como eje inicial el eje de la X, eje de las abscisas, y acá estaría formando otro ángulo en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Es una manera también de construir ángulos en posición normal. Clasificación de ángulos según su medida. Entonces para eso nos vamos a guiar por el plano cartesiano. En el plano cartesiano nosotros tenemos 0 grados, 90 grados, y este ángulo que estoy formando acá, que está entre 0 y 90 grados, es un ángulo agudo. Entonces un ángulo agudo son todos aquellos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados, es decir, que están acá en el primer cuadrante. Eso es un ángulo agudo. Tengo mi plano cartesiano, acá sabemos que es 0 grados, acá 90 grados, y acá el ángulo que se forma entre 0 y 90 grados se llama ángulo recto. Y ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados, es decir, este que acabé de dibujar acá. 0, 90 grados, 180 y tenemos este ángulo acá. Este ángulo que es mayor a 90 grados y es menor a 180 recibe el ángulo de obtuso. Todos los ángulos mayores a 90 y menores a 180 reciben el nombre de ángulo obtuso. Miden más de 90 y menos de 180 grados. 0 grados, 90, 180. Y este ángulo que parte de la línea inicial de las X y va hasta 180, acá como lo ven con mi flecha verde, mide exactamente 180 grados. Y el que mide exactamente 180 grados se llama ángulo llano. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. El ángulo que sale del eje de las X y va hasta el tercer cuadrante se llama de esta manera, cóncavo. Y cóncavo son todos los que miden más de 180 y menos de 360 grados. Es decir, que si yo hago un ángulo mayor de 270 grados, también se va a llamar cóncavo. Y tengo 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Y si hago un ángulo que da el giro completo y vuelve hasta el eje de la X, se llama pues ángulo completo o ángulo de giro. Y un ángulo completo es el que mide exactamente 360 grados. Exactamente. Clasificación de ángulos según su medida también tenemos otro ángulo que es similar al agudo y también obtuso y es el siguiente. Si yo tengo un ángulo agudo o un ángulo obtuso, también los puedo llamar convexo. Y un ángulo convexo es aquel que son menores de 180 grados. Todos los menores a 180 grados son convexos. Quiere decir que son los agudos y los obtusos. Vamos a ver el transportador. El transportador es un instrumento para medir las amplitudes de los ángulos. Está dividido en 180 grados, 360, en partes iguales y cada una de esas partes se denomina grado sexagesimal. Entonces cada una de estas partecitas que tiene el transportador se denomina parte sexagesimal, grado sexagesimal. Existen transportadores completos y existen también transportadores semicompletos, o llamémosle, unos que van hasta 360 grados y otros que van hasta 180 grados nomás. Yo les recomendaba siempre utilizar un transportador completo para mayor facilidad de utilizarlo. Los transportadores poseen dos escalas, una exterior graduada de derecha a izquierda,
y por tanto mide en contra de las manecillas del reloj haciendo este movimiento que está haciendo el cursor. Y también tiene otra interior, que es esta, graduada siguiendo las manecillas del reloj, el sentido de las manecillas del reloj. ¿Y de qué depende las que usted use? Pues dependerá de la abertura del ángulo. Pero yo acá les decía que en lo posible lo que vamos a utilizar es la exterior, es decir, la que mide en contra de las manecillas del reloj. ¿Cómo utilizar el transportador? Pues vamos a mirar un ejemplo. Vamos a medir un ángulo de 40 grados. Entonces, para medir ese ángulo de 40 grados, como es un ángulo positivo, lo vamos a medir siempre en contra de las manecillas del reloj. Los ángulos positivos los medimos en contra de las manecillas del reloj. En contra, como lo está haciendo el cursor acá, de 10, 20, 30, 40. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues siempre vamos a hacer una línea inicial, colocamos un punto de origen. Ese punto de origen lo hago coincidir con el transportador y empiezo a contar 10, 20, 30, 40. Y acá donde me da 40 coloco un punto y hago una línea terminal. Esa línea terminal me va a indicar la amplitud del ángulo, pero yo debo colocar una flecha que me indica el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque esa flecha me indica si es positivo o negativo. En este caso, como es positivo, va en contra de las manecillas del reloj. Es un ángulo de 40 grados y los ángulos de 40 grados se llaman agudos. Miremos otro ejemplo. O algo que cometen, un error que cometen los estudiantes es el siguiente. Los estudiantes miran rápidamente dónde está 40 y dicen que 40 está acá y lo marcan así. Trazan la línea final y dicen que todo este ángulo es de 40 grados, toda esta amplitud. Y eso es incorrecto, para que lo tengan en cuenta. Yo debo guiarme que debe empezar de 10, 20, 30, 40, 50. Debo empezar en orden. Miremos uno de 110 grados. Hago mi línea inicial, mi punto de origen. Hago coincidir el centro del transportador con mi punto de origen y empiezo a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Y ahí donde me da 110 coloco un punto, trazo mi línea final y la amplitud es esta. Debo colocar la flechita que me indica 110 grados, que es un ángulo obtuso, porque es mayor de 90 grados. Todo ángulo positivo se mide en contra de las manecillas del reloj. Un ángulo de 315, hago mi línea inicial, mi punto de origen, y ese punto de origen lo hago coincidir con el centro del transportador. Y empiezo a contar, debo tratar de verificar dónde está 315, pero llevando un orden. 10, 20, 30, 90, acá 180, acá 270, 280, 290, 300, 310, 315. Cuando ya dibujo este punto, hago mi línea final y esta amplitud, todo este recorrido es el que vale 315. Y 315 es un ángulo cóncavo. Un error común que cometen los estudiantes en el ángulo de 315 es este. Hacen la línea inicial, el punto de origen, colocan el centro, miden el ángulo bien, pero la flechita no la hacen siguiendo el recorrido del ángulo, sino que hacen esta flechita. Y eso ya no usan un ángulo de 315, es muy pequeño, entonces esto es incorrecto. Esto es incorrecto. El ángulo de 315 es todo. ¿Cómo medir ángulos negativos? Pues esto lo vamos a dejar para un video posterior para que nos alcance el tiempo pertinente para hacerlo. ¿Listo?